Muchachos, un gusto saludarlos. Vamos a estudiar este día el volumen de sólido de revolución formado por dos funciones. En clases anteriores nosotros habíamos estudiado el área, ¿sí? ¿Se acuerdan? El área que formaban dos funciones. Bueno, entonces vamos a hacer algo similar acá. Lo único que ahora ya no se va a quedar estática las funciones, sino que van a comenzar a girar ya sea sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical. Vamos a iniciar mencionando que si tenemos dos funciones, las cuales vamos a identificar como f de x y g de x, y que son continuas en un intervalo a, b, entonces esas funciones f de x y g de x las podemos representar de la siguiente manera. Ahí tenemos una función y pues ahí tenemos otra función. Bueno, eh, imagínense que esas dos funciones dicen a girar, a girar, a girar, a girar sobre el eje de las x, ¿verdad? Sobre este eje. Entonces, más o menos, se nos va a formar una figura como esta. Ahora, esto prácticamente es como el sólido, ¿verdad? Que se forma de girar estas funciones. Por ejemplo, esta función de color rojo, si comienza a girar, pues se nos forma en esta parte de acá. Y si esta función que hemos representado de color negro, entonces si comienza a girar, se refleja acá. Vamos a mantener siempre el concepto de que cuando estemos ya integrando la función que está arriba de la otra, esa representa f de x y por consecuencia lógica la que me sobra es g de x. Como les digo, el concepto es muy similar a lo que hacíamos con las áreas entre dos funciones. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sólido que se me forma? Bueno, sigo insistiendo, esto lo podemos hacer a través de la aplicación de GeoGebra, que es muy buena y esa me sirve para poder hallar, o mejor dicho, formar sólidos. De hecho, vamos a aprovechar esta clase si podemos darle una pequeña introducción de cómo usar el GeoGebra y que usted pueda construir los sólidos que quiera. Bueno, entonces, la parte negra que está ahí es la función que yo les dije que estaba de color negro. Y la roja es como la curva que se miraba ahí. Como podemos observar, es prácticamente un sólido que está sobre otro sólido. Ahí lo vemos claramente en esa situación. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para calcular el volumen de ese sólido que se ha formado por esas dos funciones? Entonces, fíjense bien, lo que vamos a tratar de explicar aquí es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar ese volumen que nos interesa. Bueno, vemos aquí que aquí hay una serie de discos o de cilindros. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver el tema de sólidos? Hay un cilindro que, lógico, uno es más grande que el otro porque las funciones o los sólidos, mejor dicho, un sólido está arriba de otro, entonces por lógica un disco o un cilindro va a tener que ser mayor que el otro. Ahora, vamos a sacar, fíjese bien, el cilindro para la primera función que identificamos de color negro y ese cilindro veamos sus características. Bueno, tiene un radio, ¿sí? Un radio, le vamos a poner una R mayúscula y sabemos de que como ese radio está en dirección vertical, el radio lo vamos a identificar por f de x y tenemos un radio más pequeño que es el de la segunda función, también, mejor dicho, tenemos un cilindro de la función más pequeña, también ese cilindro pequeño tiene un radio lógico. Este radio que ustedes observan aquí tiene que ser menor que este. Este radio es menor que este. Entonces, tenemos ese radio y la vamos a identificar como G de X. Los dos radios, insisto, pertenecen a diferentes cilindros. Uno es menor que el otro. También tenemos una altura, ¿verdad? También tenemos una altura en ambos cilindros y vamos a identificarlo de esa manera. Esa altura pues es el diferencial que se da en X. Si se recuerdan, todo esto lo explicábamos nosotros cuando empezamos a ver el tema de sólidos de revolución. Ahora bien, recordando que el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por altura, tal como vemos en la fórmula de acá, y esa fórmula pues es la misma también para el otro cilindro más pequeño,
y la colocamos de esa manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que este cilindro de color rojo que observa aquí está prácticamente internado o incrustado en este de color rojo. Entonces, como esto tiene un volumen y esto también tiene otro volumen, ¿qué pasaría si yo este volumen que tengo acá se lo extraigo a este de color rojo? Entonces vamos a restar, ¿verdad? El volumen, porque esta parte roja es parte de el volumen de este que es mayor. Entonces, esto, si se lo sustraemos, ¿ya? Es una resta, si lo sustraemos, nos queda de esa manera. Es decir, el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí hay dos elementos que son comunes en ambos volúmenes, que es la altura y pi. Altura y pi. Mire, está en las dos fórmulas o los dos volúmenes aparece h y pi. Entonces, podemos sacar un factor común entre esa fórmula y entonces nos queda esta situación. Pi por h, que es el factor común, y pues el otro factor sería el radio al cuadrado del mayor cilindro menos el radio al cuadrado del menor cilindro. Aquí lo que hemos hecho es una expresión algebraica, un factor común. Bueno, sigamos. Como nosotros sabemos que ese es el volumen de un cilindro, pero sabemos que la suma de todos los cilindros es el volumen total del sólido. Entonces, vamos a indicar que el radio, habíamos dicho anteriormente que era f de x, y el otro radio, el radio más pequeño, lo identificábamos como g de x. Entonces, ante esta fórmula surge esta nueva expresión, ya en términos, bueno, como sabemos, la suma de todos los volúmenes de los discos genera el volumen del sólido formado, ¿verdad? Entonces, si partimos de dicho enunciado, sabemos que el volumen del sólido mayor está representado por esa expresión y el volumen del sólido menor, pues, aparece de esa manera. Vamos a restar, fíjense bien, ambos volúmenes, el volumen del sólido mayor menos el volumen del sólido menor, y entonces obtenemos esta expresión. Ahora bien, ¿qué observamos en estas dos fórmulas? Bueno, observamos que tienen como punto común el pi, ¿verdad? Que es una constante, y como las dos integrales tienen el mismo límite, entonces vamos a hacer una sola expresión, la integral, que va de A hacia B, sacamos como factor común pi, y nos queda entonces esta expresión. ¿A qué conclusión vamos a llegar entonces? Bueno, que para sacar el volumen de un sólido de revolución que está formado por dos funciones, vamos a usar esta expresión, ¿verdad? Y es la fórmula que nos queda para obtener el volumen de un sólido que es formado por dos funciones.